Vamos a comenzar con la clase de principios de herencia genética basándonos principalmente en el trabajo de Mendel. Bueno, ¿cómo definimos herencia biológica? Ya, biológica porque existen muchos tipos de herencia, por ejemplo la herencia cultural, sin embargo ahora nos vamos a enfocar en lo que conocemos como herencia biológica. Es la transmisión de las características físicas, fisiológicas o bioquímicas de los organismos progenitores a su descendencia. ¿Ya? Y este proceso incluye dos. Uno que conocemos como herencia genética, que es lo que en general cuando nosotros nos hablamos, ¿no es cierto?, con respecto a esto, nos referimos a la secuencia de DNA, que hemos estado hablando, cuando hay una mutación que se traspasa de generación en generación en el ADN. Y durante gran parte de todo este tiempo, cuando se habla de herencia biológica, se está refiriendo exclusivamente a herencia genética. ¿Ya? El foco ha estado entonces en buscar cambios en las secuencias de DNA y cómo esos cambios se traspasan de generación en generación. Sin embargo, en los últimos años se ha conocido otro tipo de herencia que se conoce como herencia epigenética. La epigenética son las modificaciones en el genoma, pero que no afectan la secuencia del DNA, pero pueden tener consecuencias como, por ejemplo, la no expresión de un gen. Entonces, cuando nosotros secuenciamos el ADN, no vemos estas modificaciones porque obviamente no hay cambio en la secuencia de DNA. Pero en los últimos años se ha visto que es posible heredar cambios epigenéticos de generación a generación. Y como les decía, estos cambios pueden tener efectos importantes, como por ejemplo la inactivación de un gen y la ausencia de la expresión de una proteína, etc. Bueno, nosotros ya hemos visto que gracias a la reproducción sexual, todos los organismos que tienen este tipo de reproducción, ya, los descendientes van a ser diferentes a los progenitores, gracias eh, a cambios, ¿no es cierto?, que se producen en los procesos de meiosis. Esto tiene como consecuencia una gran variabilidad, la cual en general es consecuencia del azar, como hemos visto, ¿ya? Y va a estar codificada en los genes. Bueno, los genes junto al ambiente van a determinar los fenotipos, que es lo que finalmente, ¿no es cierto?, nosotros observamos cuando estamos hablando del fenómeno de herencia. Bueno, entonces el genotipo vamos a definir bien qué es el genotipo, es la combinación específica de genes que contiene un organismo, heredado a sus progenitores. ¿Ya? En organismos diploides, la mitad de los genes, como ya sabemos, son de origen materno y los otros son de origen paterno. Sin embargo, no hay una relación directa entre el genotipo y el fenotipo. El fenotipo es la manifestación externa del genotipo, ¿no es cierto? Sino que también hay una interacción del fenotipo con el medio ambiente y del medio ambiente con el fenotipo. Entonces, estudiar los fenómenos de herencia no es tan sencillo porque, como les decía, el fenotipo no es solamente resultado de la acción del genotipo, sino de la interacción del medio ambiente con el genotipo y también el medio ambiente puede afectar el fenotipo en sí. Bueno, ahora hablando propiamente tal de las leyes de herencia genética, las bases fueron sentadas con el trabajo publicado por Mendel en 1865, que permitió entender el fenómeno de herencia tal como lo conocemos hoy en día. Mendel se conoce como el padre de la genética moderna, a pesar de que él nunca acunó el término genética, y tampoco sabía la existencia del ADN en aquel entonces. Entonces nunca habló de cromosomas, nunca habló de genes, de nada de eso, sino que él hablaba de partículas de herencia, pero a pesar de que no conocía, ya, no conocía esos otros términos, fue capaz de
describir el fenómeno de herencia biológica. Bueno, Mendel era un monje benedictino, sin embargo tuvo estudios universitarios y se doctoró en matemáticas en la Universidad de Viena, y a partir de 1856 comenzó sus experimentos de cruzamiento con la arveja Pisum sativum, que es la arveja típica que nosotros conocemos. Bueno, ustedes pueden ver de que se demoró, sus resultados los publicó casi 10 años después, ¿ya? Así que es probable que él haya estado mucho tiempo realizando experimentos con la planta, con la planta de Pisum sativum, antes de finalmente realizar los experimentos finales que le permitieron proponer las leyes básicas de la herencia genética. La primera fase del experimento, y una muy importante, que si no lo hubiera realizado bien, en realidad no habría podido hacer los experimentos, es la obtención de cultivos de líneas puras y constantes. Eh, Mendel estuvo muchos años probablemente solamente, ¿no es cierto?, enfocado en esto de generar diferentes líneas para diferentes caracteres, y tenía no solamente usó un carácter, sino muchos, eh, mediante, ¿no es cierto?, la autofecundación, producir líneas puras, por ejemplo, ¿no es cierto?, la arveja que producía una flor blanca, Mendel se aseguraba de que durante muchas generaciones esa planta, todas, ¿no es cierto?, las semillas que provenían de esa planta siempre daban flor blanca, de tal manera asegurándose, ¿no es cierto?, que para ese carácter la línea era pura. Bueno, posteriormente entonces él realizó, vamos a ver en más detalle los experimentos que realizó. Eh, Mendel publicó entonces sus trabajos en 1866, como les digo, casi 10 años después de que comenzó sus experimentos con las plantas de Pisum sativum. Sin embargo, cuando él publicó los resultados, sus experimentos fueron ignorados por la comunidad científica. Ya Mendel murió unos años después sin saber el enorme impacto que iba a tener, porque en 1900 recién, casi 30 años después de entregar estos resultados, ya fueron redescubiertos por otros científicos y se le dio el valor y el reconocimiento que tenía. Bueno, Mendel entonces realizó dos sets de experimentos, ¿ya? Uno para líneas puras para un carácter, que se llaman experimentos de monohibridismo, y para dos caracteres que se llaman para dihibridismo. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en un caso era la flor, el color de la flor y después color de la flor más forma de la abeja, por ejemplo. Y entonces él realizó ya cruzamientos controlados mediante la técnica de polinización artificial para lo que yo les había dicho, ¿no es cierto?, para plantas con un carácter o plantas para dos caracteres. Primero, como ya lo hemos conversado, entonces Mendel se preocupó de tener, ¿no es cierto?, líneas puras, tanto para plantas con un carácter como para plantas con dos. En ambos casos, ya Mendel usó líneas puras de arvejas de Pisum sativa. Bueno, uno de los éxitos de los experimentos de Mendel ya se debe en gran parte a la elección del modelo Pisum sativum. Esta es una planta que tiene muchas características. Para empezar, es un cultivo bastante fácil, ¿ya? Es una planta que no se demora mucho tiempo en producir semillas. Tiene la capacidad de autofecundación, eso quiere decir que las flores tienen tanto gametos femeninos como masculinos, la misma flor. Entonces, por un lado, permite la autofecundación, que es lo que le permitió obtener las líneas puras que él necesitaba para realizar sus experimentos de monohibridismo y dihibridismo, pero también le permite esta planta realizar cruzamientos controlados, ¿ya?, para que él pudiera entonces después cruzar, por ejemplo, una línea pura de flor morada con una línea pura de flor blanca. Además, tenía una gran variabilidad esta planta, entonces pudo obtener muchas cepas distintas,
que tenía caracteres claramente diferenciables de tal modo que él pudo repetir sus experimentos, ¿cierto? Con diferentes caracteres de tal manera de obtener resultados más sólidos y replicables, ¿no? Porque él no solamente usaba un carácter, sino que usaba diferentes caracteres y podía replicar los resultados que obtenía independiente del carácter. Entonces, ¿cuál es esta técnica de polinización artificial? Como les decía, la flor de la alveja tiene entonces tanto la parte femenina como la parte masculina en la misma flor. O sea, los estambres y los pistilos. El pistilo es la parte femenina, ¿no es cierto?, donde va a estar el óvulo, y el estambre es la parte masculina donde va a estar el polen. Mendel entonces podía, ¿cuál es el experimento de polinización artificial? Mendel cortaba la parte masculina de una flor, en este caso vamos a poner, ¿no es cierto?, la flor morada, entonces él cortaba toda la parte masculina de tal manera de prevenir la autopolinización de la planta, y después él entonces con un cepillito o con un pincel tomaba el polen de la planta que a él le interesaba cruzar, en este caso era una planta, ¿no es cierto?, de flor blanca, y entonces polinizaba directamente el óvulo de la planta que ya le había cortado ¿no es cierto?, los estambres. De esta manera, entonces, como les decía, Mendel, por un lado, evitaba la autofecundación y podía controlar el cruzamiento con los caracteres que a él le interesaban, de esta manera. Después, entonces, él obtenía la semilla eh, y podía ver entonces el resultado de esta cruza, ¿no es cierto? Que él obtenía, si obtenía, entonces, por ejemplo, plantas con flores moradas o plantas con flores blancas. Bueno, este es otro, entonces, como les decía, del experimento de Mendel, eh, donde a través de la técnica de polinización artificial, donde él corta, ¿no es cierto?, con una tijera y después con un pincel, entonces fecunda las flores fueron, que fueron modificadas. El, primero entonces Mendel realizó experimentos de monohibridismo, que quiere decir que él solamente se enfocó en un carácter. Entonces realizó este mismo experimento que nosotros hemos estado hablando, ¿no es cierto?, con líneas puras, donde él realizó una fertilización cruzada mediante la técnica de polinización artificial para diferentes caracteres, por ejemplo, flor blanca y flor morada. Obtuvo la primera generación, en este caso, donde, bueno, primero, antes de ver los resultados, bueno, él obtuvo la primera generación y después cruzó plantas obtenidas del primer experimento para obtener lo que se conoce como la F2. Mendel usó varios rasgos diferentes en su experimento de monohibridismo. Como les decía, no solamente, por ejemplo, hemos estado hablando del color, pero usó muchos otros, ¿ya? Entonces él tenía muchas plantas de líneas puras para diferentes caracteres, como les decía, era fácilmente diferenciable, de tal manera de que él pudiera, una vez que obtenía el resultado, poder saber, ¿no es cierto?, a qué grupo pertenecía la flor resultante mediante el carácter. Entonces usó desde la forma, el color de la semilla, la forma, el color de la vaina, el color de la flor, la ubicación de la flor y el tamaño de la planta. Este es bien curioso el uso del tamaño de la planta, que es es uno de los únicos caracteres, dijéramos, que no son discontinuos, pero sin embargo Mendel lo tiene que haber utilizado porque probablemente la diferencia, ¿no es cierto?, le permitía a él ver y poder agrupar las plantas, ¿ya?, en plantas altas y plantas bajas, o plantas pequeñas. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvo Mendel de estos experimentos de monohibridismo? Por ejemplo, ya para un carácter, entonces, como les decía, él repitió este experimento para todos los caracteres que les acabo de mostrar. Entonces, por ejemplo, que usó plantas altas y enanas, y él esperaba obtener plantas de tamaño intermedio, o sea,
que dijéramos, las características fenotípicas de los progenitores se mezclaran. Sin embargo, él no obtuvo eso, sino que obtuvo plantas que tenían el fenotipo de un solo progenitor, en este caso plantas altas. ¿Ya? Entonces, de las dos alternativas para el carácter presente, solo una de ellas aparece en la primera generación filial, es decir, en la F1. Mendel también realizó cruzamientos recíprocos. ¿Qué quiere decir? Cambió en un caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, el carácter planta alta estaba en la planta femenina y después el cruzamiento recíproco es el carácter planta alta estaba en la planta masculina. Entonces, cuando Mendel hacía estos cruzamientos, él no tenía ninguna diferencia en los resultados. Siempre solamente aparecía uno de los caracteres fenotípicos y el otro carácter fenotípico del otro progenitor se perdía en la primera generación filial. La segunda parte de este experimento, bueno, primero este es el tablero de Punnett, ¿ya? El tablero de Punnett es una forma para poder, dijéramos, anotar o realizar los cruzamientos de una manera bastante sencilla. En este se ponen los gametos probables. Nosotros sabemos que Mendel tiene líneas puras y que son organismos diploides. Entonces, como es una línea pura, ya Mendel sabe que puede obtener un solo tipo de gameto. Y obviamente la planta proviene, ¿no es cierto?, de un progenitor masculino y un progenitor femenino. Entonces, en este caso, eh, solamente, ¿no sé, tú puedes tener un tipo de gameto y nosotros hacemos este tablero de Punnett para cruzar, hacer los cruzamientos y entonces ver cuál es el resultado de el cruzamiento. Entonces, los gametos se colocan, ¿no es cierto?, en esta zona del tablero y después se hace el cruzamiento en el fondo cruzando los gametos, ¿ya? Y se ven entonces todas las posibilidades. En este caso, como se está solamente cruzando líneas puras y tenemos un solo tipo de gameto, ¿no es cierto? Lo que vamos a obtener, si cruzamos este con esto y este con esto, siempre, ¿no es cierto?, plantas heterocigotas, sin embargo, que van a expresar el carácter dominante, el alelo dominante de uno de los progenitores. Entonces, la frecuencia fenotípica y fenotípica para el F1 va a ser la misma, que son 100% plantas heterocigotas, y 100 plantas, por ejemplo, y 100% de plantas de flores moradas. Mendel, la segunda parte de este experimento es realizar cruzamientos de la F2. Entonces Mendel realizó, mediante la técnica de autocruzamiento, recordemos que la planta puede autocruzarse porque tienen las flores, ¿no es cierto?, la parte masculina y femenina. Entonces, Mendel la isla puede autocruzar la planta. Entonces hizo autocruzamiento de las plantas F1 y el resultado es que la alternativa del fenotipo del progenitor que había desaparecido en la F1 reaparece en proporción de 1:3 entre los individuos de la segunda generación filial. Bueno, este es el tablero de Punnett. Recordemos entonces que estas son plantas heterocigotas, ¿ya? Entonces, en este caso, la parte femenina y la parte masculina, también solamente, como estamos hablando de un carácter, van a poder cada una tener dos tipos de gametos, el gameto con el alelo dominante y el gameto con el alelo recesivo, y entonces va a aparecer el carácter recesivo que se había perdido del progenitor en el primer cruzamiento, ¿ya? Y el genotipo, entonces, una planta dominante, dos plantas heterocigotas y una planta recesiva, 1:2:1, y el fenotipo es 3 amarillas versus un verde. Recordemos que Mendel ya no hablaba de genotipos, no utilizaba esta terminología, y él tampoco podía ver los genotipos, él los deducía en función de los experimentos que él obtenía y él fue capaz de deducir los genotipos y entonces explicar en función de los resultados
¿Qué es lo que tendría que pasar con el fenómeno de la herencia para obtener los resultados que lo obtuvo? Bueno, Mendel concluyó entonces que los caracteres hereditarios de la arveja estaban controlados por unas partículas hereditarias, por unas unidades hereditarias particuladas e independientes. Cada planta entonces va a poseer dos unidades provenientes, una del polen y del óvulo, ¿no es cierto?, de la planta masculina y la planta femenina. Van a haber caracteres que van a ser dominantes versus caracteres que van a ser recesivos. Y las unidades no se mezclan, sino que se segregan durante la formación de las células reproductivas. Entonces, Mendel, estas fueron las principales conclusiones que sacó Mendel en función de sus experimentos de monohibridismo. Mendel, a raíz de los experimentos de monohibridismo, propuso dos leyes, que son la primera ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación, como su nombre lo dice, ya establece que si se cruzan dos razas puras para un homocigoto dominante con un recesivo, para un determinado carácter, todos los descendientes de la primera generación serán fenotípica y genotípicamente iguales, ya independiente de la dirección del cruzamiento. Y la segunda ley es la ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación filial, que establece durante la formación de los gametos cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. Ya, eso es lo que habíamos visto entonces. En una planta heterocigota, entonces esta planta, como les decía, va a tener dos alelos, ¿no es cierto? Un alelo dominante y un alelo recesivo, y esta ley dice que esos alelos, en vez de mezclarse, se separan en los gametos. Entonces va a quedar un alelo, o sea, un gameto con un alelo dominante, y va a quedar otro gameto con un alelo recesivo. Bueno, Mendel, sin saberlo, estaba describiendo el comportamiento cromosómico durante la meiosis. Nosotros vimos, ¿no es cierto?, que en la meiosis, ¿qué es lo que pasaba? De un organismo diploide pasamos a un organismo haploide, y esa separación ya de alelos es azarosa mediante la permutación. Entonces, vimos que eh, los, dijéramos, los cromosomas maternos y paternos, ¿no es cierto?, segregan de forma independiente. Entonces, de esa manera nosotros podemos tener gametos que van a tener alelos, por ejemplo, en este caso un alelo dominante y un alelo recesivo. Este es el recordatorio entonces de cómo ocurre el proceso de la meiosis y el principio de segregación de Mendel. Entonces los alelos se separan antes de que los gametos se formen, y vamos a tener entonces gametos que van a tener eh, los alelos, ¿no es cierto?, del organismo diploide. Vamos a pasar a una célula haploide que va a tener entonces cada célula va a tener una de las dos versiones de los alelos, ya por ejemplo, materno y paterno. Entonces, en este caso, si tenemos un individuo diploide que es heterocigoto, en este ejemplo, ¿no es cierto? Porque acá hay dos, es porque recordemos que en la meiosis primero el DNA se duplica y después tenemos dos divisiones meióticas, que vamos a pasar entonces de una célula diploide. Esta es una célula que ya está duplicada, ¿no es cierto? Entonces, antes fue la célula diploide, duplicó su DNA, vamos a tener una primera meiosis donde va a dar de resultado una célula diploide, y después va a haber otro proceso, ¿no es cierto?, de división celular, que es la meiosis 2, donde entonces estos alelos se van a separar, y esto es lo que Mendel está describiendo, de que los alelos maternos y paternos entonces se separan y no se mezclan, se separan de forma aleatoria. En este caso solamente tenemos dos posibilidades. Y bueno, si bien Mendel no utilizó esta terminología, ¿ya?, él sí fue capaz de describir el proceso. Entonces, como les decía, él no definió ni fenotipo ni habló de homocigotos dominantes. Hoy día nosotros sí usamos esta terminología.
de homocigoto, heterocigoto y homocigoto dominante, dos alelos idénticos dominantes, homocigoto recesivo, dos alelos idénticos recesivos, ¿ya? Entonces, esta es terminología que la estamos ocupando como recordatorio. Yo les había comentado entonces que Mendel realizó dos tipos de experimentos. Por un lado, ¿no es cierto?, con un carácter, que es lo que acabamos de ver. Sin embargo, Mendel también se preguntó qué pasaría si él utilizaba dos caracteres diferentes. Estos caracteres se mezclaban, se heredaban todos juntos en bloque o no. Entonces, el segundo experimento o el segundo set de experimentos que realizó Mendel son los experimentos de dihibridismo. Siguen la misma lógica exacta de los experimentos de monohibridismo. La única diferencia es que en vez de un carácter, en este caso, él usaba plantas con dos caracteres diferentes. También él estaba seguro de que las, ¿no es cierto?, plantas parentales correspondían a líneas puras para los dos caracteres que él había escogido, y también utilizó varias, dijéramos, combinaciones diferentes de plantas, de tal manera de también poder reproducir los resultados o ver si los resultados se reproducían usando diferentes caracteres. Entonces, por ejemplo, utilizó ya planta flor blanca alta con morada enana, ¿ya? Eran dos caracteres. Y ¿cómo se dice? Y él realizó entonces la misma secuencia de que él realizó para los experimentos de monohibridismo, ¿no es cierto? Cruzó entonces las líneas puras, obtuvo la generación F1, esa generación F1 la cruzó por autocruzamiento, y después entonces vio cuáles eran los resultados que él obtenía. Y este es el tablero de Punnett para la F2. Entonces Mendel cruzó mediante la técnica de polinización artificial, igual que con los experimentos de monohibridismo, ¿no es cierto?, plantas para líneas puras para dos caracteres fácilmente diferenciados. Obtuvo, al igual que con el experimento de monohibridismo, una F1 donde todas las plantas tenían el mismo fenotipo, que era igual a uno de los progenitores. ¿Okay? En este caso, para ambos caracteres, por ejemplo, color de arveja y forma. Una vez que él, una vez que obtuvo la F1, entonces mediante la autofecundación cruzó las plantas y ahora obtuvo cosas bastante interesantes. Además de que aparece, al igual que en el experimento de monohibridismo, el carácter recesivo que se había perdido en la F1, Mendel encuentra combinaciones de caracteres que no se encontraban en ninguna de las generaciones parentales. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, la línea parental era redonda amarillo y verde rugoso, y él obtiene entonces estos ambos fenotipos. Sin embargo, también obtiene fenotipos mezclados, redondo verde y rugoso amarillo. Estos fenotipos de acá son fenotipos que no estaban presentes entonces en las generaciones parentales. Y bueno, las frecuencias eh, fenotípicas que él obtuvo, porque Mendel, recordemos que solamente él era capaz de contar la cantidad de, ¿cierto?, diferentes tipos de plantas. Entonces él obtuvo 9 amarillos lisos, 3 amarillos rugosos, 3 verdes lisos, un verde rugoso. Este es el fenotipo parental dominante, este es el fenotipo parental recesivo, y estos son los fenotipos entonces recombinantes, porque no estaban presentes en ninguno de los dos padres. Bueno, y esta es entonces las frecuencias fenotípicas que Mendel fue capaz de deducir ya en función de los gametos que deberían, ¿cierto?, haber, de los gametos que nosotros tenemos por las plantas heterocigotas. Las plantas heterocigotas, entonces, acá nosotros vamos a ver qué combinaciones tenemos, ¿no es cierto? Tenemos una combinación, este carácter que es dominante puede combinarse con el carácter dominante A,
por un lado, y ese vamos a tener un gameto, ¿no es cierto?, que es RA, dominante, pero esta R también, ¿no es cierto?, el carácter dominante por ejemplo, el color se puede combinar también con el carácter ahora recesivo de la forma, entonces vamos a tener un gameto que va a ser dominante, una versión dominante con un recesivo y así. De esa manera nosotros vamos después este carácter recesivo, entonces, ¿cierto? Estos son los tipos de gameto, ¿ya? En este caso, como son plantas heterocigotas y es autofecundación, el gameto masculino va a ser igual que los gametos femeninos, está la probabilidad, no sé, la proporción, y de esta manera entonces nosotros podemos hacer estos cruzamientos teóricos y ver entonces cuántas plantas deberíamos obtener y si esos resultados calzan con los resultados fenotípicos que se obtienen. Mendel entonces propuso en función de estos experimentos de hibridismo su tercera ley, que es la ley de asociación independiente, que dice que diferentes rasgos son heredados de manera independiente unos de otros, no existe relación entre ellos, por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará el patrón de herencia del otro. Y eso en base a de que Mendel pudo obtener entonces plantas que tenían ambos caracteres recombinados. Como les decía, él obtenía, por ejemplo, plantas con el color amarillo y la forma rugosa y viceversa, que no estaban presentes en ninguno de los fenotipos frentes. Y Mendel con esta ley, entonces, como les decía, él, ¿no es cierto? Acá describe nuevamente el proceso de la meiosis, pero acá está describiendo otro proceso de la meiosis. En la ley de la segregación, él describe, ¿no es cierto?, la separación de esos alelos se da en la permutación o el sex sorting de los cromosomas. Sin embargo, acá el proceso se da gracias a el entrecruzamiento cromosómico, la recombinación, ¿no es cierto?, donde Mendel ve que es posible que los alelos diferentes se mezclen y tengamos entonces tanto la combinación de alelos de gametos parentales, pero también la existencia de gametos recombinantes. Entonces, en esta ley, Mendel, también sin saberlo, porque en ese momento no estaba descrita la meiosis, Mendel eh, describe el comportamiento del entrecruzamiento. Ahora hay una cosa que es interesante, y es que Mendel obviamente esto no ocurre siempre, la tercera ley en realidad no ocurre siempre para todos los caracteres. Existen caracteres que sí están ligados y que no se sortean independientemente. Es probable que a lo mejor Mendel en sus muchos años de experimentación, porque él estuvo muchos años haciendo cruzamientos de plantas, él haya eliminado muchos caracteres que no daban en el fondo estas combinaciones. Y efectivamente, entonces Mendel eligió, por ejemplo, caracteres para hacer estos experimentos de hibridismo, caracteres que no estaban ligados, por ejemplo, que estaban en diferentes cromosomas. Pero nosotros sabemos hoy en día que eso no se da siempre, entonces existen genes que están muy cerca físicamente y que no recombinan en la misma proporción que genes que están, por ejemplo, en cromosomas diferentes o muy separados dentro del mismo cromosoma. Dentro de los resúmenes entonces de los experimentos de monohibridismo, como les decía, Mendel eligió líneas puras, definiendo un carácter, cruzó estas líneas puras y realizó un análisis de la descendencia para la F1 y para la F2. Y sus diferencias fueron que las diferencias fenotípicas están controladas por un gen, y el alelo dominante entonces determina la aparición del fenotipo respectivo en toda la descendencia F1 y en el 75% de la descendencia de la F2.
Hizo un resumen de experimento de dihibridismo. Nuevamente, entonces, eligió líneas puras para 2 caracteres, realizó cruzamientos entre estas líneas puras y hizo un análisis de la descendencia de la F1 para la F2. O sea, los experimentos de monohibridismo y dihibridismo son exactamente iguales, siguen la misma lógica. La única diferencia entonces es que en un caso Mendel está enfocado en un carácter y en el otro caso para 2 caracteres. ¿Cuál fue la diferencia de sus experimentos con dihibridismo? Es que los caracteres se segregan de forma independiente. Y bueno, él obtuvo una frecuencia fenotípica, ¿no es cierto?, de 9 a 3 a 3 a 1, observada en la F2 para los 2 caracteres, ¿ya? Y que se obtiene cuando el heterocigoto de la F1 forma sus gametos. ¿Ya? Los alelos de diferentes losis se combinan de forma independiente para producir 4 clases de gametos en igual proporción. Bueno, esto es lo que yo les digo, que obviamente no pasa siempre después, eh, cuando se redescubre el trabajo de Mendel y se comienzan a hacer diferentes autocruzamientos con más caracteres en otras plantas, entonces comienzan a descubrir que para ciertos caracteres esta ley no se cumple, y es porque les decía, y lo que vamos a ver en más detalle en la próxima clase, es respecto al ligamiento. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de una planta heterocigota, en este caso. Cada grano de maíz es la semilla, ¿no? Es la semilla. Y acá tenemos 2 caracteres, tenemos 4 caracteres, ¿no es cierto? El color, que es blanco, o sea, que es morado y amarillo, y la forma del grano, que es rugosa y lisa. En función de esto, no sé si ustedes podrían contar y ver entonces cuál tendría que ser el carácter dominante y cuál tendría que ser el carácter recesivo, en función de la frecuencia. Entonces, los caracteres dominantes siempre tienen una frecuencia mayor que los caracteres recesivos, dado que en el heterocigoto se expresa el fenotipo dominante. Y para finalizar, entonces yo les había dicho que cuando Mendel postula eh, sus experimentos en 1866, no tienen ninguna repercusión en la comunidad científica, son completamente ignorados, y pasan más de 30 años hasta que entonces 2 científicos, Hugo de Vries y Carl Corren, publican resultados de cruzamiento con otras especies vegetales y reconocen que Mendel había llegado a los mismos resultados 35 años antes. Entonces ahí hay un redescubrimiento del mendelismo y podríamos decir que a partir de ahí entonces ya comienza lo que conocemos como la genética moderna, donde se comienza a estudiar los diferentes patrones de herencia de los caracteres y cómo funcionan.